Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, para iniciar, he titulado este sermón como el fruto visible del Evangelio de Cristo en la vida del creyente. El fruto visible del Evangelio de Cristo en la vida del creyente. Pienso que es adecuado para iniciar esta serie de predicaciones de este precioso libro de Colosenses que hemos estado estudiando, adentrarnos en lo que es el contexto del libro. Recordemos que Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón son recordadas como las cartas de la prisión. ¿Por qué? Porque estando Pablo encarcelado fue donde el Espíritu Santo lo inspiró para escribir estas cuatro cartas. En ellas vemos que hay una armonía, un paralelismo, hay una estructura muy marcada que en estos libros podemos encontrar. Por lo general, cuando nosotros vemos la carta de Filipenses, la conocemos como la carta de gozo de Pablo. Sin embargo, también vemos que en el libro de Colosenses ese gozo no se pierde. El motivo es porque Pablo está agradecido por la obra que el Señor está haciendo en los hermanos de Colosas. Este gozo no se pierde y es evidente en este libro porque él está agradecido, y de hecho la carta comienza con un agradecimiento y finaliza también exhortando a los hermanos a que sean agradecidos con el Señor. También vemos cómo encaja con el libro de Filemón. Filemón era este personaje que prestaba su casa para que los hermanos de Colosas se reunieran. Ellos tenían una iglesia vecina, que era la iglesia de la Odisea. En Colosenses capítulo 4 vemos que Pablo exhorta a los hermanos a que la carta de Colosenses sea leída en la iglesia de la Odisea. Y también dice que la carta que se escribió para la Odisea sea también leída para los hermanos de Colosas. Esto lo vemos en Colosenses 4:16. Posiblemente la carta que se escribió a la iglesia de la Odisea fue una carta que no fue inspirada, porque vemos que no hay un registro histórico ni el Señor permitió de que se conservara esta carta que es mencionada allí en el capítulo 4. Es importante recordar que este precioso libro, el Espíritu Santo lo inspiró en una persona que estaba encarcelada. Dicho por boca del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, dice: yo soy preso en el Señor, dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Pero esta circunstancia de que él estaba preso en la libertad no fue un impedimento para que el mensaje del Evangelio fuese proclamado en estas regiones. Y como lo dice Pablo, el Evangelio se estaba extendiendo y estaba siendo proclamado en estas ciudades. El corazón de Pablo era dar un antídoto contra las falsas enseñanzas que estaban llegando en esta iglesia. Vemos que la iglesia de Colosenses era una mezcla entre judíos y gentiles. Por este motivo vemos en el desarrollo de la carta a los colosenses de que el apóstol Pablo ataca las herejías, como por ejemplo el misticismo pagano, ataca también el legalismo judío allí en el capítulo 2 del libro de Colosenses. También vemos que ataca el gnosticismo que para en este tiempo estaba desarrollándose en esta iglesia. Había un peligro de que los hermanos estaban también adorando a ángeles. También había otro peligro que es el ascetismo rígido. El ascetismo enseña de que nos tenemos que privar de placeres materiales para poder agradarle al Señor. Esto lo vemos en el capítulo número 2 de Colosenses. Epafras tenía una preocupación con la iglesia de Colosenses, y por este motivo viajó hasta Roma, viajó a visitar a Pablo, y allí fue donde Epafras le dio el reporte de lo que estaba sucediendo con la iglesia en Colosenses. Teniendo en mente este contexto,
Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 8. Dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Oremos, hermanos. Señor, es un privilegio poder meditar en este texto, poderlo leer, porque es un texto inspirado por el Espíritu Santo. Exhórtanos, Señor, corrígenos, anímanos, Señor, por medio de la predicación del Evangelio. Quita en este momento las palabras del predicador y que sea el Espíritu Santo trayendo y exponiendo tu palabra. Abre el corazón de los hermanos que están escuchando este mensaje para que ellos sean edificados. Y si hay alguno que no conoce a Cristo, que se ha llevado al arrepentimiento en Cristo y te conozcan a ti. Te lo pedimos por medio de tu Hijo amado Jesús. Amén. Como proposición a esta enseñanza es: el Evangelio de Cristo produce fruto en la vida del creyente, evidencia del poder transformador de su gracia. El Evangelio de Cristo produce fruto en la vida del creyente, evidencia del poder transformador de su gracia. Es la proposición. Para hacer una división de los versículos, los he dividido de la siguiente forma. En el versículo 3 vemos la acción de gracias a Dios por la obra de Cristo en los creyentes. Versículo 3. Versículos 4 y 5 vemos la evidencia de una vida transformada por Cristo. Versículo 6 vemos el Evangelio, el poder transformador del Evangelio. Y para finalizar, en el versículo 7 y 8 vemos el Evangelio proclamado por siervos fieles. En primer lugar, vemos la acción de gracias de Pablo a Dios por el reporte que él había escuchado del hermano Epafras. El verbo principal de todos estos versículos que leímos lo encontramos en el versículo número 3. El verbo principal es: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Con base a este verbo, los demás están subordinados. Y esta es una forma de expresar la gratitud a Dios. ¿Y cómo es una forma de expresar la gratitud a Dios? Orando por los hermanos. Una forma de demostrar de que amamos a nuestros hermanos en Cristo es orar por ellos. Y es importante ver cómo es esta oración por los hermanos. La Biblia nos exhorta a orar unos por otros. Y la oración que nosotros vemos marcada en las Escrituras no es una oración egoísta. Vemos que no es una oración que es yo, Señor, a mí, dame, quiero esto, quiero, no. Esto nosotros no lo vemos plasmado en las Escrituras. ¿Qué es lo que nosotros vemos a lo largo de las cartas de Pablo y del Nuevo Testamento? Y es que la oración no es egoísta. Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y a mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Un versículo conocido es 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18. Dice: orad
sin cesar, dando gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. También en Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Escuchen bien, constantes en la oración. Este versículo lo dice en un contexto sobre cuando Pablo le estaba dando una serie de instrucciones a cristianos. Y como lo decía al inicio, Pablo inicia la carta de los Colosenses agradeciendo, lo vemos en el versículo 3 del capítulo 1, y finaliza la carta en Colosenses 4:2 diciendo: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Una persona que persevera en la oración de agradecimiento, vemos que es una evidencia de que es una persona salva. Y esto es lo que vemos en este versículo. En segundo lugar, vemos las 3 evidencias de una vida transformada por el Evangelio. Esto lo vemos en los versículos 4 y 5. Lo voy a leer. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Entonces, aquí encontramos las evidencias genuinas de un verdadero seguidor de Jesucristo. Nosotros hemos escuchado de hermanos, de hecho con buena intención, hermanos con un buen testimonio, que cuando suelen dar su testimonio de Cristo, suelen testificar: yo era un drogadicto, yo era un alcohólico, yo salía de fiestas, el Señor me sacó de ciertos vicios. Y esto no es malo, hay virtud en esos testimonios. Pero lo que nosotros vemos en este texto son las evidencias de una vida marcada por una persona que ha sido transformada por el Evangelio. ¿Y cuáles son las evidencias de un verdadero creyente? Sí, vemos que Dios puede sacar a personas de estas malas prácticas, pero nosotros también nos podemos encontrar con, puede ser testigos de Jehová, con mormones, tal vez con personas que practican yoga, que también nos pueden decir esos mismos testimonios. Yo salí de la drogadicción, del alcoholismo, de ciertas prácticas que no son buenas. Pero lo que nosotros vemos en este texto son las verdaderas evidencias de una persona que ha sido transformada por el Evangelio. ¿Y cuáles son estas evidencias? Pablo estaba agradecido por la fe que ellos tenían en Cristo Jesús. Entonces, una evidencia es que una persona que ha sido verdaderamente salva por el Evangelio es que tiene una fe genuina. Y esta fe es una fe salvífica. Los hermanos de Colosenses experimentaron la salvación porque tuvieron fe en Cristo Jesús. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, la fe vemos que es una característica de una persona que ha sido salvada por el Evangelio. La segunda característica de una persona salva y transformada por el Evangelio es el amor que tiene a los hermanos. Vemos que Pablo está agradecido porque los colosenses tenían amor por todos los santos. Y mi pregunta es: ¿estamos amando a nuestros hermanos en Cristo? Es la segunda evidencia de una vida transformada por el Evangelio. Hay personas que post pandemia no se volvieron a congregar y sacan excusas para poder congregarse en una iglesia. Mi pregunta es: ¿cómo nosotros vamos a empezar a amar a los hermanos si no nos estamos congregando? Por eso Hebreos 10 nos amonesta que no nos tenemos que dejar de congregar, porque si nos dejamos de congregar no vamos a poder amar a nuestros hermanos porque allí no va a haber comunión. Recordemos qué dice el apóstol Juan sobre el amor.
Primera de Juan 3, versículos 17 y 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mi pregunta es, ¿estamos velando por las necesidades de nuestros hermanos en Cristo? No los amemos simplemente de palabras, sino amémoslos de hecho y en verdad. La tercera evidencia de una persona transformada por el Evangelio es la esperanza. Aquí Pablo está diciendo que está agradecido porque ellos tienen una esperanza que está guardada en los cielos. Y la esperanza es algo por venir, no es algo material ni es algo que nosotros podamos ver con nuestros propios ojos. Y esto es lo que evidencia o lo que suele caracterizar a un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no tiene su esperanza en las cosas de este mundo. Dice 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Es decir, las cosas de este mundo no son esperanza para un creyente, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Nosotros no debemos tener nuestra esperanza en las cosas materiales. Dice 1 Juan 2, que nosotros no amamos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Mi pregunta es, ¿por qué? Porque un verdadero cristiano no ama al mundo, porque tenemos una esperanza futura. Y es una esperanza que está reservada en los cielos. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 4 que para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en los cielos y en los tesoros que nosotros estemos atesorando allí en los cielos. En tercer lugar, vemos en el versículo 6, el Evangelio es un poder que transforma. Voy a leer el versículo 6 nuevamente. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿De qué está hablando este versículo? Del Evangelio. Y las oraciones que se subordinan están referenciadas por el Evangelio. Que el Evangelio ha llegado a los hermanos de Colosas y se expande y lleva fruto en los verdaderos creyentes. El Evangelio es un poder vivo que no solamente tiene el poder de salvar a personas que están perdidas y muertas en sus delitos y pecados, sino que también el Evangelio es capaz de producir fruto en la vida del creyente. Y vemos que este es un mensaje poderoso. El Evangelio es un mensaje vivo. No sé si ustedes se han puesto a pensar y nos podemos hacer la pregunta: ¿cómo es posible que un mensaje que dio un hombre judío hace más de 2000 años aún sea proclamado hoy en día? En un entorno donde nuestro Señor Jesucristo no tenía redes sociales, no tenía tecnología, no tenía radio, no tenía televisión, no habían medios de transporte avanzados como metro, aviones, simplemente estaba limitado en cuanto al espacio geográfico. Pero vemos que eso no fue un impedimento para que el Evangelio se expandiera. Y 2000 años más tarde, el día de hoy, en este momento, nosotros estemos proclamando este mensaje. Vemos que el Evangelio es palabra de Dios y por eso jamás este Evangelio se va a terminar. Dice Isaías 40:7-8. La hierba se seca y la flor se marchita,
porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dice Mateo 6:18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará, hasta que todo se haya cumplido. Entonces vemos que el Evangelio es vivo y tiene poder para salvar a los inconversos y tiene poder para dar fruto en la vida de los cristianos. Y también vemos en este versículo la gracia que cambia vidas en toda la nación. Aquí vemos que los hermanos de Colosenses, ellos experimentaron la gracia de Dios en verdad. Recordemos que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquí Pablo está diciendo que ellos conocieron esta gracia de verdad, es decir, ellos conocieron a Jesucristo. ¿Por qué? Porque conocer a Jesucristo es tener vida eterna. Dice Juan 17:3 que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Por último, en cuarto lugar, vemos que el Evangelio es proclamado por siervos fieles. Aquí en este texto lo vemos en Epafras. Y vemos que el adjetivo que Pablo le da a Epafras es que es nuestro consiervo y que es un consiervo fiel. Y esto es lo que debe caracterizar a los que proclaman el Evangelio. Mi pregunta es, ¿pueden los hermanos que te conocen decir que eres un fiel ministro de Jesucristo? ¿Que eres un fiel proclamador del Evangelio de Jesucristo? Dios nos dio a nosotros el privilegio de proclamar este mensaje, como lo observamos en el versículo 7, le dio el privilegio a Epafras. Y esto es un motivo para nosotros estar agradecidos de poder proclamar el Evangelio. Y es un privilegio que ni siquiera los ángeles tienen el privilegio de proclamar el Evangelio. ¿Recuerdan ustedes la historia de Hechos capítulo 10? Cuando un ángel se le acercó a Cornelio y le dijo que recibiera a Pedro, que él le iba a proclamar el Evangelio. No sé ustedes si se han puesto a pensar por qué el ángel no vino y de una vez le dio el mensaje del Evangelio. No, el ángel dijo, reciba a Pedro porque él te va a traer palabras de vida eterna. Entonces vemos que los ángeles no tienen el privilegio que nosotros tenemos de proclamar el Evangelio. Esto también lo vemos en Primera de Pedro 1:12. Hablando de los autores del Antiguo Testamento, dice, a estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que nos han predicado el Evangelio, por el Espíritu enviado del cielo. Escuchen bien, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dios no socorrió a los ángeles, sino a los hombres. Dice Hebreos 2:16 que Dios socorrió a los hombres, a la descendencia de Abraham. Entonces esto es un motivo para nosotros estar agradecidos de que tengamos un privilegio que ni siquiera los ángeles que están en lugares celestiales no tienen esta oportunidad de dar esta buena noticia. En último lugar, vemos que se está evidenciando un amor en los hermanos de Colosas, el amor que produce el Espíritu en los que creen. Nuevamente el fruto del amor es mencionado en el versículo 8, donde dice que Epafras le dio una noticia de que los hermanos tenían amor. Recordemos que Pablo en otras epístolas también exhorta sobre el amor. De hecho, en Colosenses 3:14 dice que sobre todas las cosas nos vistamos del amor, que es el vínculo perfecto.
la carta de Corintios capítulo 12 y 13, cuando habla sobre los dones, finaliza diciendo que sobre todos los dones, el más importante es el amor. 1 Corintios 13:13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Dice Romanos 12:9, el amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. En conclusión, hermanos, examinemos nuestras oraciones. ¿Estamos siendo agradecidos? No importa tu condición, no importa tu salud, no importa tu situación económica. Pablo estaba en una cárcel. ¿Cuál era la situación de Pablo? Estaba en una casa lujosa, tenía un televisor como cine en su casa, estaba de viaje por el mundo disfrutando de los deleites temporales del mundo. La respuesta es un rotundo no. Él estaba encarcelado, estaba privado de la libertad, y solamente con escuchar de que el evangelio estaba siendo proclamado en la iglesia de Colosas, ese fue un motivo para estar profundamente agradecido con Dios por lo que él estaba haciendo con los hermanos de Colosas. ¿Por qué? Pablo perdió su vida, a él no le importaba estar encarcelado, él perdió su vida y todos sus logros los tenía como basura. Filipenses 3, en la Reina Valera, dice que todas las cosas se las estimó como basura, pero en el original, en el griego, dice que es estiércol, solo que la traducción usa un eufemismo para que esta palabra no sea tan fuerte. Pero la palabra en verdad en el griego es que Pablo estimó todas las cosas como estiércol con el fin de seguir a Cristo. Nos estamos gozando y estamos siendo agradecidos porque el evangelio está siendo proclamado en nuestras iglesias. Recordemos que la gloria de Dios es manifiesta en la proclamación del evangelio. Mi pregunta es, ¿estamos amando la gloria de Dios? Si en verdad amamos la gloria de Dios, si en verdad la amamos, entonces nosotros tenemos que proclamar el mensaje del evangelio, porque Dios se goza y se glorifica salvando hermanos. Cristo nos salvó hasta el fin, dice Juan 13:1. Él pagó ese precio que ningún otro hombre jamás puede pagar. Él canceló nuestra deuda cuando Él dijo consumado es en Juan 19:13. Él pagó la deuda que tú y yo no podemos pagar. ¿Necesitamos otro motivo para estar agradecidos? ¿Necesitamos algo más grande que el amor de Cristo? Cristo es suficiente. Él es nuestro Dios y Él es nuestro Salvador. Dice Judas 25 en una doxología: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Si tú hoy estás escuchando esta buena noticia y no te has arrepentido de tus pecados ni has confiado en Cristo para salvación, como embajador, en nombre de Cristo te ruego que te reconcilies con Dios. Tú puedes también ser heredero y tener una esperanza futura en los cielos. Arrepiéntete de tus pecados, confiésalos a Cristo. Dice 1 Juan 1:7-10 que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y para limpiarte de toda tu maldad. La Biblia dice que por naturaleza tú eres enemigo de Dios y estás excluido de la gloria de Dios y mereces el infierno como paga por tus pecados. Pero hoy te proclamo una buena noticia. Cristo pagó ese precio en la cruz. Él ya reconcilió a los suyos allí en la cruz. Y mi llamado es para que te arrepientas y confieses a Cristo como Salvador. Para finalizar, para mis hermanos en Cristo, no cesemos de proclamar este evangelio. Dios es glorificado salvando por medio de su palabra proclamada.
Recordemos los evangelios. Cristo dijo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Lucas 15. Entonces mi motivación es: no nos cesemos de predicar el evangelio. Recordemos, el evangelio es vivo y tiene el poder para salvar a los incrédulos y tiene el poder para producir fruto en nosotros para gloria de nuestro Dios. Amén. Amén.